Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar en esta oportunidad a través de esta red social y plataforma digital, compartir un breve pasaje de lo que es la palabra del Señor. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Es que esta palabra sea de mucha bendición para todos. Y aprovechando al máximo el tiempo que tenemos disponible, vamos en el segundo libro de los Reyes de Israel, específicamente en el capítulo número 6, del versículo 1 al 7. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice: Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Este pasaje nos deja, lógicamente, varias enseñanzas, las cuales hoy vamos a compartir a través de estos minutos que tenemos disponibles. Este pasaje, como acabamos de leer, estos versículos, nos relata un momento, un acontecimiento en el cual todos conocemos la labor del profeta Eliseo, el cual fue, acá desde el punto bíblico, el sucesor del profeta Elías. Ya conocemos la historia de ambos, y acá en esta oportunidad, en el transcurso del tiempo en que el profeta Eliseo trabajó en la obra de Dios, acá nos hace ver un acontecimiento, porque dice en este versículo número 1 de este capítulo 6 del segundo libro de los Reyes de Israel: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea que era un lugar muy pequeño, muy angosto. Y lógicamente estos hijos de los profetas que estaban en compañía del profeta Eliseo, ahí vemos algo maravilloso. Qué bendición, ya que recordemos que el profeta Eliseo fue un varón entregado totalmente al servicio de Dios. Y el estar estos jóvenes que eran hijos de los profetas con él, definitivamente en forma simbólica, recordemos que tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo en sí, ellos tenían la presencia de Dios, vivían en la presencia de Dios. Y entonces, desde ese aspecto, vemos que cuando el hombre y la mujer busca de Dios, siempre va a encontrar esa ayuda, esa protección, esa fortaleza que muchas veces, como creyentes y aún aquellos o aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, pues encuentran el consuelo en el Señor. Entonces dice acá en el versículo 2: Vamos ahora al Jordán, y tomemos de ahí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Acá nos refiere el río Jordán. Todos conocemos a través de la Biblia lo que el río Jordán, la historia de este río, en el cual pues a través de la Biblia hay varios acontecimientos en los cuales
se refiere al río Jordán. Muchos menospreciaban el río Jordán, principalmente recordemos el pasaje de Naamán el sirio, que por un momento cuando le dijeron que él fuera a Israel, a que fuera sanado por Dios y que fuera a ver al rey, y le mencionaron el río Jordán, en su corazón Naamán, a la luz de la palabra del Señor, menospreció el río Jordán, porque dijo que en Siria habían mejores ríos que el Jordán, pero acá desde el punto de vista bíblico, el río Jordán, como lo mencionamos y todos lo conocemos, tiene su historia. Y entonces dice acá que estos jóvenes le dicen al profeta Eliseo que vayan al río Jordán y que allí seguramente iba a haber un espacio en el cual ellos iban a habitar. Y el profeta estuvo de acuerdo. Y cuando dice, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré. Desde ese punto de vista y a partir de ese momento vemos que el profeta Eliseo fue abierto a que fuera compañía y guianza de estos jóvenes. Y hoy en día, si lo tomamos, esta palabra está vigente, porque recuerda principalmente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que si tú tienes un privilegio o un ministerio, dones y talentos que el Señor te ha dado, tú lo tienes que poner al servicio de los demás. ¿Por qué? Porque recordemos que el mandato del Señor es que tenemos que ser luz para los demás. Nosotros, Él mismo en su palabra nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y por lo tanto, de nuestro testimonio, muchas almas pueden ser ganadas para Jesucristo. Entonces acá, si nos damos cuenta, mira cómo a la luz de la palabra y estos acontecimientos, vemos que ya cuando Dios está preparando algo, lo va haciendo de una forma tan magnífica, tan sincronizada, que aquí nos vamos a dar cuenta, porque dice, se fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Todos conocemos que en la mayoría de los ríos, en sus alrededores, abundan lo que son los árboles, la vegetación, y en el río Jordán pues no era la excepción. Y entonces vemos acá cómo en el acontecimiento sucede algo que definitivamente no estaba en los planes de los jóvenes, porque dice acá en el versículo número 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Aquí empieza algo muy importante. Dice que el hacha que tenía el joven era prestada, y sin duda alguna cuando se le cae al agua, sintió angustia, sintió temor. Y eso sucede muchas veces a manera de ejemplo desde el punto de vista terrenal, cuando muchas veces nosotros queremos hacer alguna mejora, principalmente en nuestras casas, y vamos con el vecino y le vamos a prestar ya sea, por ejemplo, un hacha, una piocha, un serrucho, un desarmador, un martillo, y que por más de alguna circunstancia se nos cae o lo quebramos o se nos descompone. Entonces ya hay una responsabilidad, ya hay algo que nos pone a pensar y decir, bueno, yo le presté esto al vecino y se me cayó y se quebró. O yo por ejemplo, martillé en una área muy dura y el mango se zafó. O sea, esto fue lo que pasó desde el punto de vista terrenal al joven. Sin duda alguna, él se angustió. Él se puso a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el hacha se le cae al agua, porque se encontraban en el río Jordán. Ahí también vemos que seguramente el joven no la tomó correctamente, o cuando quiso cortar el pedazo de madera o la viga, como dice acá, sin duda alguna no la tomó bien, o no tuvo la suficiente fuerza en su mano y en su brazo
que hizo que cuando seguramente él empezó a querer cortar ese pedazo de madera, se le zafó y se le cayó. Entonces ahí ya estamos viendo un momento de angustia, un momento en el cual se puso a pensar, se puso nervioso, se puso todo tenso, y luego acude al profeta Eliseo. Y aquí nos damos cuenta muchas veces cuando nos sucede eso, cuando vemos a alguien que, por ejemplo, es un carpintero o es un albañil, rápido acudimos a él porque ellos conocen, por ejemplo, en el caso del carpintero, lo que es el área de la madera, y el albañil, lógicamente, en el caso de lo que es la construcción de una casa o un edificio, todo lo que conlleva la albañilería. Entonces acudimos rápidamente y consultamos, a manera de ejemplo le decimos: mire, fíjese que se me cayó el martillo y ahora qué voy a hacer. O sea, en busca de ayuda, ya sea de un consejo o que le puedan prestar, en este caso, otra herramienta. Entonces aquí ya estamos viendo el aspecto desde el punto de vista terrenal de la herramienta. ¿Y cuál era la herramienta? Lógicamente era el hacha. El hacha, todos conocemos que son fabricadas del hierro. Entonces aquí también vemos ya el hierro. Y entonces dice en el versículo número 6, el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Mira, acá hay algo muy importante a la luz de la palabra de Dios. Mira, este pasaje, dentro de lo que nos enseña, aquí vemos, como lo dijimos, el hacha. O sea, es el arma. O sea, la herramienta de trabajo desde el punto de vista terrenal. Ahora bien, como acá estamos viendo a la luz de la palabra lo que significa en sí, lo que es la enseñanza desde el punto de vista espiritual, el hacha es una simbología, en primer lugar, de la autoridad que el Señor nos da como hijos y las que son hijas de Dios. El poder que nos es concedido a través del Espíritu Santo para edificar el reino y la obra de Dios. El hierro significa la fuerza. Y acá, como lo dijimos, aquel joven, cuando ve que el hacha se zafa y se cae al agua del río Jordán, se angustia. Y como lo dijimos, lógicamente, ¿quién no se va a angustiar? ¿Quién no se va a poner nervioso? Entonces, como el hacha era prestada, vemos la responsabilidad de no descuidarnos. Y por eso yo se los mencionaba a manera de ejemplo. Sin duda alguna, el joven, cuando dio el golpe en el hacha para cortar el pedazo del árbol para poder construir un lugar, o sea, una vivienda, se le zafó. O sea, no tuvo la suficiente fuerza. Espiritualmente, esto representa cuando alguien no está con la suficiente fuerza espiritual, ya sea por descuido o porque su nivel de crecimiento y de conocimiento espiritual es muy bajo. Y entonces, sin duda alguna, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, las angustias, viene la angustia. Y aún cuando un hijo o una hija de Dios, un siervo o una sierva de Dios, por mucho que esté tomado de la mano del Señor, va a haber un momento de angustia, porque somos seres humanos. Y principalmente muchas veces cuando vemos que no hay solución para lo que estamos pasando. Entonces esa angustia fue lo que estaba pasando este joven. O sea, el no descuidarnos en cuanto a los dones, los talentos
los privilegios que el Señor nos concede, los dones ministeriales, o sea, lo que conocemos los 5 ministerios que el Señor Jesucristo nos concede a cada uno como miembros del cuerpo de Cristo. El no quedarnos sin cobertura y sin el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, acá el milagro. Eliseo, mira cómo lo vamos a mencionar. Eliseo es una simbología. Lo dijimos al principio, que tanto a manera de ejemplo, el profeta Elías, el profeta Eliseo, ellos tenían la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran varones consagrados a Dios. Y la presencia de Dios estaba en ellos. Y ellos vivían en la presencia de Dios. Y claro, siempre lo aclaramos. El hecho que ellos fueran profetas, que fueran siervos, no quería decir que fueran literalmente perfectos, ¿no? Ellos también eran seres humanos, con cualidades, virtudes y defectos como todos somos, porque somos seres humanos imperfectos. Entonces, acá nos damos cuenta que cuando nosotros estamos buscando de Dios, cuando nos entregamos, nos consagramos al Señor, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque muchos, no porque pongan la mirada en el hombre o en la mujer, no, sino que a través del testimonio, a través de los frutos que nosotros demos, muchos van a llegar en algún momento en busca de un consejo, en busca de una ayuda. Y por eso lo mencionamos. El Señor nos exhorta y nos dice que somos luz. Debemos de ser luz para los demás. Entonces acá, en este caso, el milagro, Eliseo, es una simbología. Cuando Dios interviene en nuestra ayuda, porque Él no nos deja. Recordemos que en su palabra escrita nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Y también lo dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, 20. El Señor siempre está a nuestro lado. En los momentos de angustia, en los momentos en que muchas veces pensamos que el Señor no nos oye o no nos concede nuestras peticiones, es cuando más está a nuestro lado. Pero Él muchas veces permite ciertas situaciones, siempre lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando. El Señor permite muchas veces angustias, tribulaciones en nuestras vidas para que aprendamos, para que vayamos conociendo, vayamos creciendo, vayamos madurando en la fe. Yo sé que cualquiera me dirá, bueno, usted habla solo por hablar o no ha tenido las experiencias que yo tengo. Lo mencioné. Somos seres humanos con cualidades, virtudes y defectos. Y todos en una o en otra manera pasamos por angustias, pero es ahí en donde el Señor nos va formando, nos va capacitando, nos va a través de los desiertos. A manera de ejemplo también, recordemos para que un hijo o una hija de Dios nacido y nacida de nuevo, en el caso de las damas, vayamos en un proceso, aprendiendo a través del conocimiento, vamos creciendo y madurando. Tenemos que pasar por un proceso, porque recuerda, un ingeniero civil, para poder llegar a ser un ingeniero civil, lógicamente desde niño tuvo que empezar a estudiar mínimo por párvulos. Luego todo lo que es la primaria, secundaria, diversificado, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto semestre o más de ingeniería para poder graduarse.
Aquí hay un proceso. Y en todo aspecto de la vida así es. Un albañil también. Él no nace sabiendo, tiene que pasar por un proceso. Primero, por lo regular, se pasa como mensajero, luego como ayudante, y conforme va aprendiendo, conforme va si tiene un tutor, conforme a lo que se le vaya enseñando, va a llegar un momento en que ya va a ser un albañil, ya no va a ser un ayudante. Entonces así es. Entonces acá nosotros debemos de entender y comprender que muchas veces el Señor permite angustia en nuestra vida para que vayamos aprendiendo también. Porque recuerda que muchas veces tenemos que ser corregidos por el Señor, porque la desobediencia, la rebeldía hace también su presencia muchas veces en el hombre y la mujer, porque nosotros mismos a veces damos puerta para que eso suceda. Y mira, aquí hay algo muy importante al final de este pasaje. El profeta Eliseo emplea un palo para que el hacha no se hunda y flote. Recordemos que el palo es de madera, simboliza la cruz, simboliza el sacrificio que el Señor Jesucristo realizó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recordemos que quien no permite que nosotros nos hundamos y el quien no permite que nuestros dones, talentos que Él nos da se pierdan en el agua, que muchas veces desde el punto de vista de simbología, aguas turbias y sucias que representan lo que el diablo, que el Señor Jesucristo los reprenda, manda a la vida de las personas. El único que nos saca a flote de la angustia, de los problemas, de las enfermedades, del pecado, de la maldad extrema, es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mira acá, si nos damos cuenta que Dios recupera lo perdido del hombre y de la mujer para que continúe la misión, el recuperar la efectividad y el poder que Él nos da, y no permitir, así como este pasaje, que el muchacho se descuidó y su arma, representada en el hacha, se le cayó y estuvo a punto de perderla, a no ser porque Dios a través del profeta Eliseo obró. Y mira, es algo hermoso. Y hoy, cuando leemos acá que el profeta Eliseo con un palo hace flotar el hacha, por eso lo mencionamos, que solamente Dios puede darnos la oportunidad. Solo Dios recupera lo que nosotros hemos perdido para que continuemos con nuestra misión, principalmente los que tenemos el privilegio de servirle al Señor como miembros del cuerpo de Cristo, en cualquier privilegio que Él nos conceda, por muy sencillo o una responsabilidad grande en su obra. Entonces, acá, como lo dijimos, el palo simboliza la cruz. Hoy, amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, ven a la cruz. Yo sé que hoy en día estamos pasando momentos a nivel general de problemas, aflicciones y muchas veces enfermedades diversas. Porque recuerda que las enfermedades no solamente son las enfermedades físicas, hay enfermedades del alma, del espíritu, y que solamente el médico de médicos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede sanar. Ningún médico, por muy brillante que sea, por muy brillante que un hombre o una mujer
en la medicina puedan ser con todos sus pergaminos, ellos no sanan. Ellos estudian las ciencias médicas, es muy cierto, pero al final quien sana no es la medicina, no son los tratamientos desde el punto de vista de las pastillas, de las inyecciones, no, es el médico de médicos, porque Él llevó en su hombro el peso de la cruz, los pecados, las iniquidades del ser humano, las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu, Él las llevó en su hombro y las clavó en la cruz. Y por su llaga somos nosotros curados. La libertad solamente la puede dar Jesucristo. Recuerda, en el estudio bíblico que tuvimos hace unos días a través de esta red social, mencionábamos que hay muchos y muchas que están muertos y muertas espiritualmente, que físicamente están vivos y vivas, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza. ¿Por qué? Porque están atados a muchos yugos de esclavitud espiritual, de pecado, y que solamente el Señor Jesucristo, que es nuestro libertador, puede romper ataduras, yugos de esclavitud. Solamente el Señor Jesucristo, que es nuestro libertador, puede abrir las cárceles, los calabozos, las penitenciarías de maldad en donde el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, tiene a muchas personas hasta con cepos desde el punto de vista espiritual y también muchas veces físicamente. Muchos lo saben, pero otros no lo saben, aunque anden libres físicamente, pero espiritualmente están atados al pecado. Y lo digo en el amor de Jesucristo. No señalo, no critico, no voy a decir, a poner, como se dice comúnmente, el dedo en la llaga, no. Porque todos, ya lo dije, ya lo recalqué, que somos seres humanos y en una o en otra manera fallamos, pero hay una gran diferencia, que cuando estamos en Cristo Jesús, cada día luchamos por apartarnos de lo malo. Ya no pecamos como antes, que era el modus vivendi en nuestras vidas, de pecar y pecar y pecar. No, hoy no. Hoy, si pecamos, tenemos abogado para con el Padre. Porque dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce todo lo bueno y lo malo que hicimos hoy, y ante Él no hay nada oculto. Al hombre, a la mujer, los podemos engañar, a nosotros mismos en algún momento nos podemos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar, porque Él es nuestro Creador y Padre Celestial. Él conoce lo más profundo de nuestro espíritu, alma, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente. Antes que nosotros hablemos, Él ya sabe las palabras que vamos a expresar. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, hoy te digo, este pasaje es muy hermoso en cuanto a enseñanza, porque como lo mencionamos, el único que nos puede dar una verdadera libertad es el Señor Jesucristo. Como lo mencionaba, solamente Él puede romper herencias de maldición, heredada de nuestros ancestros. Porque recuerda que el pecado surge a raíz de la desobediencia de Adán, y de ahí entró la muerte espiritual, la muerte física a la humanidad. Y por lo tanto, solo Jesucristo puede hacer libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Solamente Él nos puede dar la vida eterna en abundancia, porque Él es nuestra esperanza de gloria, porque un día, si somos obedientes, y vamos a estar con Él por la eternidad. ¿Por qué? En la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva.
una patria y ciudadanía celestial, lo que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y en el capítulo 21 de la Nueva Jerusalén. Porque si bien es cierto, estamos en la tierra y somos ciudadanos de un país, como en este caso, somos guatemaltecos, tenemos una patria y ciudadanía terrenal, Guatemala, pero tenemos una patria y ciudadanía celestial que no es terrenal, es de lo alto, y esa promesa el Señor nos la da, y si nosotros la creemos de corazón, un día, cuando estemos ya en su presencia, por la eternidad nos vamos a deleitar. Solamente Él puede perdonar nuestros pecados, ya que Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre preciosa en la cruz. Él, es cierto que murió, pero resucitó al tercer día. Luego, a los 40 días de haber resucitado, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y hoy está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Al final, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante, porque mira, este pasaje nos da esa pauta de que, amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy es el día. Ven al Señor Jesucristo. Apártate, quizás de esa vida pecaminosa que estás llevando. Quizás vives triste. Quizás vives con amargura, con frustración por lo que te han hecho, por lo que has vivido. Quizás, no sé, qué ataduras tengas en tu vida, rencores, resentimientos. O bien te dedicas quizás al sicariato, a las drogas, al alcoholismo, al homosexualismo o al lesbianismo, o en las cosas de la oscuridad. Mas sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Acude, ven a la cruz, pídele perdón de corazón, con arrepentimiento genuino a Dios de tus pecados, y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y verás la gloria de Dios. Serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, reconociendo que Él pagó la deuda de pecado que teníamos toda la humanidad ante el Padre debido al pecado y desobediencia de Adán. Serás hecho hijo, como reiteramos, o hecha hija de Dios. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque recuerda lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Y recuerda también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu pasado, por muy sucio que haya sido, quedará atrás. Porque lo que es imposible para el hombre y para la mujer, para Dios todo es posible. Y recuerda, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, no descuidemos lo que el Señor ha depositado en nosotros, para que no nos pase lo que a este joven, que era hijo de los profetas, conocía de Dios, mas sin embargo se descuidó desde el punto de vista terrenal, con el hacha que era prestada. Mas sin embargo, Dios a través del profeta Eliseo obró para bien, y hoy el Señor obra para bien en nuestras vidas. El agua, cuando el hacha estaba flotando, representa la vida misma, que está llena de muchas angustias. El mundo muchas veces le ofrece al ser humano placeres, pero recuerda
que los placeres, una, son pasajeros, y otra, la mayoría de los placeres, sean cual sean, conducen a la condenación. No porque yo lo diga, sino que en la palabra de Dios lo dice. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos has concedido, de que esta palabra haya sido escrita, grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Hoy te pido, Señor, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes cada día, Señor, los que tenemos el privilegio de ser hijos y las que son hijas de Dios, por aquellos siervos, por aquellas siervas que día con día estamos trabajando en tu obra. Ayúdanos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres el Consolador, somos templo y morada de ti. Que esta palabra revelada por ti, Espíritu Santo, se haga viva en nosotros y la pongamos por obra. Por aquel y por aquella que no te conoce, Señor, hoy es el día que ellos te pueden conocer. Que recuerden que así como aquel joven que había perdido el hacha, que se le había caído en el río y que estaba a punto de hundirse y que tuvo angustia porque era prestada, hoy te pido, Señor, que así como el profeta Eliseo lanza el palo para hacer flotar el hacha, así te pido, Señor Jesús, así como tú hiciste el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, así te pido también que hoy por aquel y por aquella que no te conoce, hoy te conozca, que toques su corazón, porque tu palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te pido, Señor, por aquel y por aquella que está angustiada y que quizás hoy está a punto de perder algo, tú puedes llegar en su auxilio, así como lo hiciste con este joven que había perdido el hacha por un momento, y que a través del profeta Eliseo y el palo que representa la cruz del Calvario, hoy llegues a estas vidas, por aquel hermano, por aquella hermana caído o caída de la gracia, que descuidó su arma, su hacha. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tengas misericordia, que los atraigas con lazos de amor y de misericordia para que vuelvan a tu redil, que vuelvan al rebaño, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos por Israel, tu pueblo, por Guatemala, nuestro país terrenal que tú nos has regalado, para que tengas misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado estos minutos acá, que esta palabra sea de bendición, tanto para los que hoy se pudieron conectar acá, como los que posteriormente, pues a través de la grabación que queda acá, posteriormente sea también de bendición. Y el propósito es que esta palabra llegue a muchos y a muchas, tanto creyentes como no creyentes. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general del Ministerio Rama de Olivo, el cual se encuentra ubicado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala. De su servidor, su hermano en Jesucristo, Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que
sigamos adelante todos y que esta palabra sea de bendición. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Antes de finalizar esta transmisión, nosotros acá a través de este perfil podrás encontrar enseñanza bíblica, estudios bíblicos, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sean de bendición, ya que el propósito es precisamente divulgar la palabra de Dios. Ese es el mandato del Señor como atalayas que Él nos ha puesto, como luz, como sal de la tierra, como luminares. Y por lo tanto, acá estamos a cualquier sugerencia que puedan ustedes aportar, háganlo. Nosotros, como lo mencionamos en el transcurso de esta transmisión, en algún momento quizás como seres humanos podemos fallar o podemos mencionar algo que tal vez nos equivocamos, pero nosotros siempre hacemos las cosas con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, dando lo mejor de nosotros, principalmente en la obra de Dios. Y lo volvemos a reiterar. Aquí puedes encontrar en este perfil palabra de Dios, enseñanza bíblica, estudios bíblicos, que es nuestro anhelo, como un granito de arena para que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Nuevamente, que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta pronto.